Si tú empezaste el Lock-in Plan en junio, felicidades, has llegado a tu checkpoint de 30 días. Si por el contrario fuiste tomando inventario de toda la información, de todo lo que te fuimos compartiendo y julio va a ser el inicio, igual quédate por acá porque este checkpoint va a ser importante para ti. Justamente es en esos primeros 30 días donde se mide quién se queda y quién se va, quién entendió que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad, y quién logra poner todas las piezas, todas las herramientas y todo el conocimiento que hemos compartido hasta ahora en práctica y se queda para todo lo demás que viene este mes. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal y llegó julio. Bienvenido julio y empiezan todos los memes y todos los chistes. Pero esto es un big deal. Sale este episodio el primer día de los próximos 6 meses de tu vida, en donde justamente para este punto o ya empezaste a implementar tu Lock-in Plan o este es el primer día en donde empiezas a hacerlo. Si eres nuevo por acá, bienvenido a este espacio en donde constantemente estamos hablando de mindset, emprendimiento y todo in between desde la perspectiva de una psicoterapeuta y mindset mentor latina viviendo en New York desde hace 15 años. Eso me parece relevante porque en el momento en que les grabo este episodio estamos a solo un par de días de que ganaron los Knicks y la vibra y la sensación acá en New York ha sido increíble, maravillosa. Ya les he estado compartiendo contenido al respecto, pero me desvío, que justamente es lo que llega a pasar a veces en esos primeros 30 días. Precisamente por ello me parecía fundamental el brindarles un episodio en donde no se quedara todo lo que aprendimos en junio en pura teoría, sino que lo pudiéramos llevar a la práctica y que esto funcionara como un primer checkpoint, como un momento de diagnóstico de qué ha ido funcionando y qué no, qué distracciones posiblemente han llegado que nos han desviado un poco del camino, qué tan bien concreto, definido, específico ha sido la decisión de ese objetivo, de esa meta, de ese elemento en el que nos vamos a estar enfocando por 6 meses. ¿Qué tanto estás creyendo que lo vas a poder lograr? ¿Cómo se siente tu sistema de creencia después de los primeros 30 días? Y digo específicamente 30 días porque es lo que aproximadamente toma el crear un nuevo hábito. Y si nos ponemos a pensar, si normalmente la manera en cómo accionamos no va en este segmento o en este bloque de enfoque completo en una sola cosa por 6 meses, estos primeros 30 días no solo permiten ir desarrollando ese hábito, sino que también funcionan para ver qué tan bien lo hemos venido haciendo, qué tan efectivo ha sido este plan. Hay algo que tenemos que modificar, hay algo que tenemos que cambiar. Ese acompañamiento en este punto importante en donde nos damos cuenta de lo que podemos hacer, lo que podemos sostener, pero también que sea un check-in de, hey, ¿ha seguido haciendo la tarea o se ha quedado en una idea o se ha quedado en un quizás para después o se ha quedado en un punto en donde en 6 meses va a estar en el mismo lugar, quizás otra vez? Es importante identificar en este punto no solo cómo nos estamos sintiendo y qué tanto progreso estamos viendo, sino también si hemos llegado al denominado Valle del Desencanto. E imagínense, o para aquellos que estén viendo el episodio, recuerden que lo pueden obtener por Spotify, YouTube o Apple Podcasts, tanto en audio como en video. Pero para aquellos que lo estén viendo, imagínense literalmente una curvatura que venimos subiendo, venimos con todas las ganas, con toda la energía, con esto nuevo, esto que me llama, esto que tengo esa chispa de un nuevo inicio y algo divertido y algo interesante y algo diferente. Y luego de que ya tienes 30 días haciendo la tarea y tomando los pasos y repetición, 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 de repente podemos empezar ese dip, de repente podemos empezar a bajar y muchas veces llegamos a ese valle, llegamos a ese punto en donde sentimos que ¿para qué nos comprometimos con esto? ¿Por qué no nos quedamos haciendo lo que veníamos haciendo antes, que era más fácil, más manejable, se sentía más sostenible? Pero precisamente es en ese valle, precisamente es en ese bache que puede llegar a ser momentáneo, si tú lo decides, en donde determinamos quién se queda y quién se va de la carrera.
Yo haría un poco la analogía como lo que he visto en terapia muchas veces cuando se empieza a introducir medicación psicoterapéutica o psiquiátrica, en donde a diferencia de quizás algo un poco más instantáneo, como me duele la cabeza, me tomo un Advil y a lo mejor en 1 o 2 horas ya estoy viendo la eficacia, ya estoy sintiendo el cambio. Con este tipo de medicación de entrada se recomienda o se le explica al paciente en cuestión que va a tomar tiempo ver resultados. Esto no es algo de 1 semana, de 2, recién a la 3ª semana, quizás al mes, es cuando después de venir tomando esa medicación todos los días, según ha indicado el profesional en cuestión, es que la persona va a empezar a ver cambios, es que la persona va a empezar a ver cierto progreso, es que la persona va a empezar a ver ciertos ajustes. Lo mismo también ocurre con la terapia misma. En la primera sesión apenas nos estamos conociendo. Incluso en las primeras sesiones se trata más de recopilar información, de entender dónde empiezas a experimentar ciertos síntomas, en dónde empiezan a pasar ciertas situaciones de trauma, cuáles son las respuestas que se han venido presentando, que has venido somatizando. Esto lo podemos aplicar a un sinfín de ejemplos con la parte de, y yo lo llevo mucho a mi caso personal, el tema de las carreras. Para mí, mi expectativa no era de, bueno, ya en la primera semana voy a ser runner experta, cuando yo no tengo un historial de correr, cuando yo no tengo esa experiencia, cuando yo no tengo ese camino recorrido. Para mí la primera semana fue de, déjame testear cuánto tiempo aguanto sin sentir que me estoy muriendo y se me acaba el aire en la caminadora. Y eran 10 minutos. Y para yo eventualmente llegar a un punto de, ok, ya estoy teniendo más aguante, ya respiro mejor, ya me muevo mejor, ya tengo un poquito más de velocidad. Y estoy hablando de ciertas progresiones, todavía no llegando al punto de 6 meses después cuando corrí un medio maratón. En el primer mes, para mí, el poder correr y tener un aguante de 45 minutos a 1 hora era muchísimo. Era un progreso, era un cambio, pero todavía me faltaba mucho camino por recorrer. Y es precisamente lo que ocurre en este punto cuando haces 30 días de sostener un hábito, 30 días de repeticiones. Y un énfasis que haría acá, y es uno de esos aha moments, una de esas cosas que me puse a pensar sobre todo hoy cuando organizaba un poco las ideas para este episodio, es el hecho de que muchas veces las personas tenemos esta idea de que lo que realmente nos lleva a la meta, lo que realmente va a generar ese resultado que queremos y nos va a permitir sentir de que lo logramos y nos cumplimos, se llega a pensar que es un cambio trascendental, un paso enorme, algo que va de 0 a 100, cuando la realidad es que sí, hay veces que hay esos pivots y esos momentos que llegan a trascender y llegan a mover la aguja, pero el verdadero cambio, sobre todo ese cambio que se sostiene en el tiempo, realmente viene de estos pequeños pasos, realmente viene de esas repeticiones una y otra y otra y otra vez, y las primeras veces no vamos a ver un cambio, las primeras veces no vamos a ver un resultado, las primeras veces se va a llegar a sentir pesado después de que ya se pierde esa magia del inicio, de un nuevo comienzo, de estoy intentando algo diferente, que uno se siente motivado, uno se siente fresco, uno siente como que quizás por aquí es que es y lo vamos a lograr, pero cuando tienes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y es como, ya esto se volvió monótono, ya esto se volvió repetitivo, ya aquí estamos haciendo lo mismo una y otra vez, ¿y dónde está el resultado? Allí es justamente en donde tú te tienes que mantener en congruencia y en compromiso contigo mismo para pasar de ese valle que les explicaba a la subida nuevamente. Acá también hay un aspecto muy importante a tener en consideración y es el hecho de que puedes estar teniendo dudas, puedes estar empezando a creer que quizás no tomaste la decisión correcta, no estableciste específicamente cuál era el objetivo para los próximos 6 meses. Todavía hay ciertas creencias que están allí haciéndote dudar y todo esto es completamente válido. Lo importante es entender cuándo es una duda que te puede llevar a hacer ciertos ajustes y correcciones necesarias para llegar a esa meta final y cuándo realmente es más tu mindset que te sigue pidiendo que te encuentres más locked in en el proceso. Si de repente las dudas que te están llegando es, estoy haciendo las cosas
100% bien, lo estoy haciendo de la mejor manera posible, era esta la mejor estructura que yo podía tener. Puede que allí lo que te estén indicando esas dudas es que hay un tema o una problemática de logística. Y problemática quizás es una palabra muy fuerte, pero quizás la necesidad de reevaluar y hacer ciertos ajustes. Yo nuevamente llevo mucho a la analogía del medio maratón porque ha sido lo más reciente en lo que me he llegado a enfocar por 6 meses y donde tengo data real, donde veo la experiencia de llevar un concepto, una idea, una meta a ese resultado final y ver que realmente todo vino de esa constancia, pero también de saber hacer las cosas de la mejor forma posible. Y tuvimos momentos en donde tocó ajustar. Personalmente me hubiera encantado que todos los 6 meses que estuvimos entrenando antes del medio maratón lo pudiéramos haber hecho afuera, pudiéramos haber entrenado más outdoors con diferentes elevaciones, con diferentes relieves, en diferentes tipos de climas. Pero la realidad es que al menos para nosotros que estábamos empezando, el tema de salir a correr en enero, febrero, sobre todo este enero y febrero que fueron gélidos, helados. Para mí me dio PTSD de cuando yo me mudé acá a New York en el 2011, que recuerdo que era el invierno más frío en 75 años, según lo que decían las noticias, y para mí fue para qué me mudé en estos momentos a esta ciudad. Cosa que no me arrepiento, amamos aquí. Pero es esta idea de entender qué es lo que funciona. Entonces, para nosotros, ponernos una meta de vamos a estar corriendo varias veces a la semana, 4 o 5 veces a la semana, que fue aproximadamente con lo que empezamos. A veces había semanas que ni siquiera tomábamos un break, cosa que fue otro de los ajustes que hicimos. Para nosotros fue entender esto va a ir cambiando acorde al clima. También era factible hacerlo adentro, no solo por el tema del clima, sino por el tema de estamos introduciendo un nuevo hábito y estamos llevando a nuestro cuerpo de no correr nunca a correr 4 o 5 veces por semana. Lo más factible es hacerlo de la manera más simple y donde casi que no haya una excusa posible para decir, no lo voy a hacer. ¿Qué nos funciona a nosotros? Tener el privilegio, la capacidad de tener el gimnasio dentro del edificio, no solo dentro del edificio, dentro de nuestra propia torre, en el complejo, cuestión de que literalmente nos podemos levantar casi que ponernos la ropa, lavarnos los dientes, no tener que pensarlo mucho, bajar unos pisos y ya tener el gimnasio allí. No hay excusa, es simple, no está la de, es que hace mucho frío afuera, no está la de, me queda el gimnasio lejos, sino, mira, acá está, lo estamos haciendo de la forma más sencilla, más simple, más concreta y que nos dio mejores resultados. Eventualmente empezamos a hacer los ajustes a medida que fue mejorando el clima, empezamos a correr más afuera y ya para mí se volvió la de ajusto completamente, al menos hasta el próximo invierno, de correr afuera todo lo que pueda, porque allí me siento más motivada, más libre, corro mucha mayor distancia en menor tiempo y las veces en que con buen clima he llegado a intentar volver a la caminadora, a mí definitivamente no me funciona. Entonces también es el entender de que en ese contexto no es que el objetivo estaba mal, no es que el plan estaba mal, no es que esa cosa en la que yo decidí enfocarme por 6 meses estaba mal, sino que sencillamente tocaba hacer ciertos ajustes para adaptarme a la temporada en la que estaba corriendo, al principio, durante y ya para el final de ese proceso de 6 meses. Y es lo mismo que yo te recomiendo hacer si las dudas que se te están viniendo en estos momentos, luego de completar tus primeros 30 días, son de ese lado de la logística, los pasos a dar, etc. Si por otro lado las dudas que te están viniendo son más internas, son más de sistema de creencias, voy a ser capaz de esto, tengo miedo, no estoy segura, y qué pasa si fallo, y qué dirán los demás. Ya vienen más desde tu mundo interno y allí es en donde más comprometida tienes que estar con seguir el plan, porque es justamente en esa repetición, es justamente en tú todos los días tener evidencia de que puedes hacer show up, de lo que eres capaz de hacer, en donde eventualmente esas dudas y esos miedos se disipan y te permite finalmente llegar a la meta final.
También es entender, como mencionamos al principio del episodio, que estos 30 días no se tratan necesariamente de medir resultados. Puedes ver ciertos cambios, puedes ver ciertas mejoras, pero acá no es en donde tienes el resultado final o la verdad absoluta. Aquí es en donde mides constancia, aquí es en donde mides determinación, aquí es en donde mides claridad, aquí es en donde mides qué tan efectiva está siendo tu estrategia hasta ahora, aquí es en donde mides la capacidad que has tenido de desarrollar un hábito por 30 días y eventualmente es que empezamos a evaluar los resultados, los logros, las metas cumplidas. Una recomendación que nos dejo, sobre todo si estás en ese momento de análisis, si estás en ese momento de reflexión, si estás en ese momento de auditoría, que no solo te recomiendo hacerlo hoy cuando llegas a tus 30 primeros días de todo este proceso, velo haciendo cada semana, velo haciendo cada mes, para que vayas teniendo más data, para que vayas teniendo más información, para que vayas teniendo más de dónde analizar, de dónde agarrarte, de dónde ver qué cambios hacer, de dónde hacer todo este análisis completo. Si hay algo que yo no nos puedo recomendar en este momento es sentarnos con la pregunta de ¿qué ha cambiado en mí en estos 30 días, aun si todavía los resultados no lo reflejan, si los números no lo reflejan, si quizás todavía ni siquiera siento que estoy viendo el progreso que quizás yo esperaba ver en este punto? Y eso nos puede dar una combinación de respuestas, empezando por el hecho de entender que más allá del resultado tangible es todo lo que se ha venido moviendo dentro de nosotros. El tema de ser más constante, el tema de ser más resiliente, el tema de tener mayor compromiso con nosotros mismos, el tema de entender que nos estamos diciendo más que sí a nosotros y nos estamos priorizando, el tema de entender de lo que somos capaces. También nos permite analizar todo lo que se puede ir moviendo en cuanto a sistema de creencias, todo lo que se puede ir moviendo en cuanto a cada vez más sentir que soy capaz, cada vez más sentir que eso es posible, cada vez más sentir que eso está disponible para mí. Mucho de ese movimiento se va a ver adentro y es justamente el reconocer eso y darnos la palmadita de hey, llegaste a 30 días de hacer algo que quizás no venías haciendo tanto o en absoluto. Eso requiere valor, eso requiere energía, eso requiere compromiso, eso requiere tanto de ti. Entonces, antes de siquiera pensar en ok, ahora el mes 2 o el mes 3 o el mes 4, es permitirnos también reconocer todo aquello que hemos ido trabajando, que hemos ido evolucionando, que hemos ido sanando, que hemos ido cambiando, que hemos ido mejorando en cuestión de 30 días. Así que con este pequeño check-in, lo que quiero es recordarte todo lo que vienes construyendo hasta ahora, de lo que eres capaz. Estos pequeños logros que quizás no se sientan tan relevantes porque no son la meta final, pero cada uno de estos pasos que has tomado, cada una de las decisiones que has decidido comprometerte con ellas, cada una de estas microacciones y de este compromiso y de esta constancia, es lo que te va a permitir eventualmente llegar a esa meta. Es lo que te va a permitir eventualmente lograr esos objetivos. Es lo que te va a permitir finalmente pasar de una idea que seguías posponiendo, seguías diciendo que era para después, seguías tratando de convencerte de que te faltaba más conocimiento, más estrategia, más dinámicas, más apoyo, más. Entender de que ya tenías todo lo que necesitabas, solo te faltaba este sistema y estas herramientas y estas piezas y ya las tienes todas y ya estás accionando. Así que, primero que nada, felicitaciones. Lograste llegar a tus primeros 30 días o estás a punto de empezar este journey maravilloso que cierras al final del 2026. Como siempre, también recuerda que no estás sola en este camino y que si, por ejemplo, estás buscando un apoyo más grupal, más colectivo, el no sentirte sola en el camino, volvimos a reactivar nuestro espacio llamado el Foro de Productividad. Es un espacio reducido, es un espacio limitado. Actualmente solo nos quedan 2 spots para nuevas integrantes en donde mes a mes nos sentamos desde cualquier parte del mundo en el que te encuentres, justamente a compartir sobre nuestros proyectos, sobre nuestras ideas, sobre el Locking Plan que vienes desarrollando y recibir ese feedback, recibir ese apoyo e ir creando esa comunidad de otras mujeres empresarias, emprendedoras creativas como tú que vienen trabajando desde lo más interno de su ser.
Si por otro lado ya estás a un nivel en donde vienes haciendo el trabajo, en donde ya tienes mayor claridad, en donde ya tienes un camino recorrido, ya hay mayor constancia, ya tú tienes un camino más avanzado, pero igual estás buscando ese acompañamiento, igual estás buscando ese apoyo y estás buscando algo mucho más intensivo, personalizado, en donde en 3 meses veas resultados concretos. Estoy habilitando para el mes de julio 2 espacios, solamente 2 espacios para mentorías de mindset. Esta es una oportunidad durante 10 sesiones en donde vamos a estar co-creando esa realidad, ese nuevo sistema de creencias. Vamos a eliminar esas creencias limitantes, o al menos por primera vez quizás nos vamos a sentar con ellas y vamos a entender qué es lo que realmente nos quieren decir y cómo podemos reprogramar, reconfigurar, resignificar a algo que nos dé impulso, que nos dé apoyo, que nos permita avanzar en lugar de frenarnos. Así que todas estas ofertas están disponibles para ti, independientemente de si estás viendo o escuchando este episodio en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Toda la información te la dejo en la descripción del episodio. Bienvenido Julio, bienvenido otro mes de oportunidades, de avance, de co-creación, y gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio. Nos estamos viendo o escuchando como siempre todos los miércoles por Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.